Bien, buenos días, amados hermanos. Es una bendición tan grande que podamos tener el privilegio, la libertad, la oportunidad de estudiar la palabra del Señor y permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de ella. El jueves. El jueves fue la última vez que prediqué y estuve enseñando sobre la vida de Pilatos. Y yo les decía en aquella oportunidad de que en este tiempo que nos quedan unas 5 semanas para Easter, Semana Santa, voy a estar hablando sobre los temas relacionados antes de la crucifixión de Cristo. Todas aquellas cosas que sucedieron en ese tiempo y que son interesantes que las revisemos bien. Y en esta mañana el tema tiene por título La última enseñanza del amor de Cristo, y se encuentra en Juan capítulo 13 del 1 al 17. Y dice así la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vamos a dejar hasta ahí. Padre Celestial, oro en estos momentos, Señor. Espíritu Santo de Dios, que tu presencia sea guiando toda esta palabra. Señor, estamos viviendo en tiempos en el mundo difíciles, en el mundo entero. Pero aquí, Señor, en el contexto de tu iglesia, de tu pueblo, creo que vienen los tiempos mejores, en el cual tú seguirás revelando tu palabra para que toda la palabra profética de los últimos tiempos sean manifestadas. Señor, prepáranos. Señor, que esta palabra traiga revelación a nuestro espíritu. Danos la capacidad de comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema entonces de hoy es el lavado de pies. El lavado de pies. Fíjense que solamente en el Evangelio de Juan sale esta experiencia. Y es una experiencia que el Señor aquí la explica, el por qué y para qué. Y es una experiencia que
no se enseña mucho a nivel general y menos practicar. Entonces, lo que hoy voy a explicar, por qué Jesús estableció esta enseñanza. Les voy a quedar debiendo, probablemente el jueves, cómo nosotros las vamos a aplicar en nuestras vidas. Entonces, aquí en Juan 13:1 dice: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Jesús sabía que ya era el tiempo de su partida hacia el Padre. Él ya sabía. Esto que estaremos estudiando, hermanos, son las últimas semanas de la vida de Cristo, todo lo que pasó. Ya Jesús sabía que Él iba al Padre. Ya Jesús sabía todo lo que Él iba a pasar. La cruz. Sabía todo el sufrimiento que iba a tener. Jesús sabía porque en Lucas 9:31, en el monte de la transfiguración, aparecieron Moisés y Elías. Allí es tremendo, hermano. ¿Se recuerda esa experiencia? El monte de la transfiguración, Él va con Pedro, Juan y Jacobo. Va con los tres allá arriba, están allá, cuando de repente aparece Moisés y Elías. Y empiezan a conversar con Jesús. Era algo tan extraordinario. Pero ¿saben cuál era el tema que estaban conversando Jesús con ellos? Justamente hablaban, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, la partida de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Miren el tema, hermano. Moisés representa la ley, Elías los profetas. La ley y los profetas, toda la palabra de Dios. Ellos, ese es el tema. ¿Por qué? Porque ahí se jugaba todo. Perdonen la palabra jugar. Ahí se iba a concretar todo, a establecer todo. Todo el destino de la humanidad. La muerte de Cristo y su resurrección establecerían los derechos legales para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra vida eterna, hermanos. Moisés y Elías conocían así como por espejo, veían como medio nublado. Y ellos, fíjense, ellos le preguntaron, ellos conversaron con Jesús ese tema. Qué extraordinario. El hecho es que al mismo borde de sus padecimientos que iba a recibir, se supone que debería estar concentrado, enfocado en sus asuntos personales. Sin embargo, él estaba tan lejos de olvidar a suyo. Si él sabía eso, hermano. Si tú vas a hacer una de las predicaciones atrás, yo les dije, si usted supiera que a usted le queda una semana, ¿qué haría? ¿Se recuerdan? ¿Cuál sería su prioridad? Hay harto que pensar, ¿verdad? Pero yo creo no equivocarme, que a lo mejor todos nos vamos a preocupar de nosotros. Aquel que no conoce a Cristo, me voy a dar todos los gustos que nunca he tenido. ¿Ah? Voy a la fiesta, borrachera, aquí tener mujeres y cosas por el estilo. Ay, ¿qué está predicando, pastor? No, son los del mundo, ustedes no. Pero nosotros, ¿qué nos preocuparíamos? De nosotros. Estar a cuentas con el Señor, buscar más del Señor. Estar llenos de aceite. Estar llenos de aceite. Sí, llenarnos del Señor. ¿Ah? Pero Jesús
preocupación del Señor. Él estaba preocupado de sus discípulos, de ellos. Fue aquí en la cena, porque esto sucedió cuando aquí se unen dos cosas. La Pascua es la última Pascua judía que sucede, y terminando la cena de la Pascua, Él establece la cena del Señor. Pero aquí en medio de esto está el lavado de pies. Fue aquí en la cena que Jesucristo dio a sus discípulos el regalo de despedida de su amor hacia ellos, que les llevó a tal humillación de sí mismo. Jesús sabía que uno de sus discípulos le traicionaría, que otro lo negaría y que el resto de ellos, por un tiempo, lo abandonarían. Aún así, los amó hasta el fin. Hermanos, ¡qué tremendo! Él hasta el último segundo estuvo preocupado de los suyos. De los suyos, hermanos. De la misma manera, Dios a nosotros nos conoce plenamente. Él sabe que los pecados que hemos cometido y los que cometeremos, sin embargo, aún así nos ama. No te olvides nunca, hermano. Quizás a veces yo he sido muy pesado con ustedes. Estáis siempre, le estoy enrostrando y enderezándolo. Jesús era de otra manera. El Señor sabe los pecados que cometimos. A lo mejor los que estás cometiendo o los que vas a cometer. Pero igual el Señor nos ama hasta el fin. No me vayan a malinterpretar, ¿eh? Aquí no estoy dando chip libre. No estoy diciendo haga lo que quiera, total Dios le va a perdonar. No. Él sabe tus pecados. Y para muestra un botón, de los discípulos había uno que era diablo. Y aquí Él lo dice. Él los ama a todos, pero nosotros decidimos si le seguimos o no. ¿Ok? Lo que aquí es que Él está hasta el último momento demostrando su amor hacia nosotros, la paciencia que tiene, esperando a nosotros, dándote todas las posibilidades para que aprendas la palabra del Señor, para que obedezcas al Señor, para que aprendas de qué manera triunfar en todas tus áreas. Pero ahí está el amor de Dios. Ahí nos está protegiendo. Entonces tratemos de meditar cuidadosamente, con altura de mira, acerca de lo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Versículos 3, 4 y 5. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense. ¿Los pilló de sorpresa? Yo creo que sí. Lavar los pies de un individuo era el trabajo de un esclavo. Jesús, dice la palabra, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En Filipenses 2, del 3 al 7, dice, hermanos, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por
de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios a cosa como aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Fíjense, este lavado de pies es el último regalo que Dios tiene para ellos. Es el último regalo. Él les va a dejar una enseñanza tan tremenda. Él baja a la condición más baja socialmente. Era un esclavo, un siervo, el que hacía el trabajo de lavado de los pies. Esta fue la actitud del Señor Jesucristo desde el comienzo. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino, escuchen, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Cristo, hermano? Fíjense que lo sabemos, hermano. Pero qué tremendo. La palabra de Dios intelectualmente tú la puedes tener en tu mente, pero si no es asunto de revelación del Espíritu Santo, no cambia, no te cambia, no lo entiendes. ¿Ah? El Señor quisiera que nuestros pies, nuestro andar, fueran junto con nuestros corazones limpios natural y espiritualmente. Los pies están siempre en contacto con el piso, ¿verdad? En aquel tiempo no es como ahora, pero bueno, están las calles pavimentadas, las veredas pavimentadas, tenemos zapatos, tenemos calcetines, ¿ah? Y mayor aún, andamos siempre en auto. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que los zapatos no se gastan? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Han calculado cuánto le duraba a usted un par de zapatos en su país? ¿Y cuánto le dura ahora? Nosotros cambiamos zapatos por cambiar de modelo, pero no porque se gastan. Es porque pero en aquel tiempo no era así, hermano. ¿Ah? Por lo tanto, entonces, el trabajo del siervo, del esclavo, ¿en qué consistía? Cada persona que llegaba a una casa, tanto sus patrones como las visitas, los convidados, pasaban primero a una pieza, a un lugar especial, donde allí le lavaban los pies y también las manos para comer. Eran limpios, hermano. ¿Cuándo hizo esto el lavado de pies? Versículo 1 y 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y sabiendo Jesús, y sabiendo que era el último tiempo, y sabiendo que ya Cristo venía, la última preocupación para con sus discípulos fue esto, hermano. ¿Qué enseñanza más grande? Cuando uno está enfermo, como estuve yo, aunque no estuve enfermo, hermano, me anduvieron trayendo de máquina en máquina, pero al final no encontraron nada. Curioso. Bueno, no me desvío, sino quito el tiempo. Este humilde acto de humillación y servicio personal fue llevado a cabo
por así decirlo, en vista de la terrible muerte de la cruz y de la gloria que iba a seguir. ¿De qué estaba preocupado Jesús? Jesús sabía que uno le iba a traicionar, que otro lo iba a negar y que todos los discípulos por un tiempo lo iban a abandonar. Esa era su preocupación. Él sabía. Lo demás, Jesús también sabía que iba a sufrir un flagelo, el más terrible que existía en aquel tiempo y hasta el día de hoy, la muerte de cruz. ¿Estaba preocupado de eso? Porque él sabía que después de la muerte, él iba a resucitar e iba a volver a estar con su Padre. Pero a él le preocupaba era su discípulo, nosotros. Porque el Señor ya sabía en ese tiempo que hoy día, un domingo 13 de marzo del 2020, ustedes iban a estar aquí escuchando esta palabra. 22, gloria a Dios. ¿Qué dije? 23. Ya, o sea, el próximo año voy a predicar otra vez de esto. Gloria a Dios. Ya, que soy pillo, ¿eh? Ya. Me explico. Jesús se muestra a ellos en toda su humanidad, dándoles una enseñanza práctica de amor, humildad, servicio, identificándose de igual a igual con ellos, que los dejó probablemente confundidos, sobrepasados por este acto. Claro, hasta ese momento, mucho de lo que el Señor había enseñado, que Él tenía que morir y al tercer día iba a resucitar, ¿lo entendían completamente? Hasta por ahí nomás. ¿Ah? Pero Él estaba preocupado por sus discípulos, entonces Él tenía que dejarle una enseñanza muy importante en su vida. Él no se agradó a sí mismo, sino que por nosotros vivió y murió. Si Jesús, siendo Dios en forma humana, está dispuesto a servir a los demás, nosotros también debemos hacer lo mismo. Esa es la enseñanza que quería hacer. Fíjense, todos los discípulos, los otros 10, porque ya el 11 ya se había ido, eran 11 entonces con Pedro. Ellos allí estaban esperando. ¿Qué es lo importante que nos preguntemos en este momento? ¿Hay alguien a quien yo pueda servir hoy? El Señor, la enseñanza que quiere dar es el servicio. Que Él siendo el Señor, que Él siendo el Hijo de Dios, los discípulos tenían un alto concepto de Él. Pero en un momento dado, su Señor baja a una condición de siervo. Y eso es lo que chocó. Pero fíjense, los discípulos se quedaron callados. ¿Pero quién no se callaba? Había uno, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo Jesús hizo este lavado de pies. En el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué significa? Que lo hizo con amor. El servicio, para que cuente, hermano, para que produzca resultado, tiene que ser con amor. Eso es lo que está enseñando. Por eso que Él no manda a otro. A ver, Pedrito o Juan,
vengan, laven los pies. No, Él lo hizo. Tenía que dar muestra de amor. Dice, el amor brotaba de sus ojos, palpitaba en sus palabras, goteaba de sus dedos. Su toque era tan gentil como el de una madre. Allí en ese momento, hermano, toda la impresión que él tenía, que ya estaba a punto de partir, sus sentimientos, sus emociones estaban a flor de piel. Pero él todo eso lo canalizó en mostrar amor a sus discípulos y dejarle una gran enseñanza. Y eso es lo que tengo que dejar en esta tarde con ustedes, hermanos. Que aprendamos cuál es el objetivo. ¿Por qué lo hizo? Versículo... No, me salté. Veamos, ¿cómo lo hizo? Lo hizo con amor. Su toque era tan gentil como el de una madre. Lo hizo voluntariamente. Ni la ley ni la costumbre demandaba que él lavara los pies de ellos. Lo hizo de su propia voluntad y elección. Fíjense, hermano. Aunque al final de sus hojitas, la última cita bíblica habla en Éxodos, capítulo 30, cuando Dios está enseñando a Moisés que los sacerdotes, cuando hacían el sacrificio del animal y después para llevar la sangre al propiciatorio, había un lavacro, había una fuente. ¿Para qué? Porque ellos, al oficiar la ceremonia del sacrificio, se ensuciaban las manos y los pies. Entonces ellos se tenían que lavar sus pies y sus manos, porque si entraban hacia el lugar santísimo, morían, estaban inmundos. ¿Aló? Ese detalle, hermano, a aquel que les gusta estudiar la palabra, es muy importante. Entonces, él lo hizo voluntariamente, lo hizo con perfección. Podemos estar bien seguros de que cuando él les lavó los pies, debían haber quedado bien limpios. A ver, con cuidadito. No, a los chavos no me vaya a retar. Para lavar bien los pies, usted tiene que abrir los deditos de los pies, ¿verdad? Y limpiar por ahí con una escobillita, las uñitas. O así un lavado de pie a la ligera, ¿qué produce? Hongos a los pies. Perdón, hermano. Bueno, son mi familia, son mis hermanos. Ya. Entonces lo hizo con perfección. Todas sus palabras son perfectas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice en Juan 1:7. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y entonces? ¿Es la misma cosa? ¿Por qué lo hizo? Versículo 15. Dice, porque ejemplo he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, amado? Nosotros tenemos que hacerlo. Pregunto, ¿lo hacen? ¿Lo hace la iglesia? Muy rara vez. La cena del Señor se hace muy rara vez, hermano. Amados, aquí esto es tan tremendo. En Filipenses 2, 3, 5, haya en ustedes también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si Cristo hizo esto, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿A quién?
El próximo programa, el mismo canal, el jueves, le estaré dando los detalles más prácticos. Vamos a ver. El lavamiento de los pies es una cuestión muy delicada y tiene que ser hecho en el Espíritu de Jesús, porque no es placentero para la carne y la sangre que se le señalen sus faltas. Wow. ¿Cuál fue el Espíritu de Jesús? ¿Cómo lo hizo? Con amor. Con amor, hermanos. Cuando vayamos al aspecto práctico, ahí me van a entender. Esto, hermano, por favor, estúdienlo, órenlo, para que el Señor les muestre. Porque hoy ustedes van a salir con una responsabilidad. Porque hoy día el Señor les va a dar la palabra que ustedes tienen que ejecutar. Comenzando en su familia. Lavado de pies. Reprender a un hermano o hermana de una manera poco amable es como lavar sus pies en agua helada. ¿Cuántas veces hay esos roces, esos problemas, esos chismes? Aunque ya se acabaron, parece. Gloria a Dios. Espero. Pero cuando sucedían esas cosas, ¿qué se hacía? ¿Qué es lo que se hace? Se juntan las dos personas, si es que se juntan, y empiezan a ponerse de acuerdo. Mira, quiero que me perdones por esto, por esto, por esto otro. Pero ahí, si una de las dos dice, o de los dos, dice, pero es que tú dijiste esto otro primero. Pero acuérdate, hace un año acá, tú me dijiste esto. Por eso que no resultó. El lavado de pies, hermano, tiene que ser con amor. El lavado de pies nos va a colocar, no, porque ya me estoy adelantando, sí, pues ya, no. Guardémonos también de que el agua no esté hirviendo cuando le lavemos los pies a alguien. Porque un agua hirviendo se quiere decir que tú estás lleno de ira contra la persona y te aprovechas y le mantienes los pies sujetos en el agua. Por eso que tiene que empezar en casa primero. ¿Ah? Cuidado, esposos, esposas, no es la hora para sacar cosas, trapitos al sol, no, con amor. No olvidemos que es más difícil para algunos cristianos mantener los pies limpios por el andar, porque en su trabajo diario tienen caminos más sucios que recorrer, porque están más frecuentemente en contacto con las influencias ensuciadoras del mundo. Y esto es lo que nosotros necesitamos, hermano. El amor de Dios debe ser tan fuerte en nosotros que necesitamos paciencia, paciencia y paciencia. Entender que el único que cambia es el Señor. Él es el que cambia. Él es el que cambia, hermano. Y nosotros solamente con amor. Por eso que Jesús allí está mostrándole hasta dónde tiene que llegar el amor. Que nada de lo mío me importa, sino que solamente estar a cuenta con mi hermano. Por humillante y penosa que sea la obra, el ejemplo de Cristo nos enseña que en ocasiones es necesario llevar a cabo esta obra. Porque tendremos que llegar el día en que lo hagamos entre nosotros. ¿Aló? El Señor no va a aceptar, mira, conversa, pónganse de acuerdo. Eso no resultó. Lávale los pies a tu hermano. ¿Tienes algo contra tu hermano o algo te hirió?
baja a la condición de siervo y lava los pies a tu hermano. Una condición para financiar a las ancianas de la iglesia. Pablo da un requisito, que tenía que ser viuda, no tener hijos que la mantuvieran, y que hubiese lavado los pies de los santos. ¿Aló? ¿Qué detalle más importante? Llegar a ser una anciana y ella tiene un currículum. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el amor de ella para con la iglesia, con los hermanos, estaba correcto. Ya, vamos a Pedrito. La negativa de Pedro, versículos 6 al 8, dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Había lavado a todos ya y viene a él. ¿Cómo estaba Pedrito? Yo creo que todos los pastores, los apóstoles estaban allí pensando: a ver, ¿qué va a decir Pedrito? ¿Qué va a decir? ¿Ah? ¿Y cree usted que Jesús, que no? Jesús también. Señor, ¿tú me lavas los pies? El corazón de Pedro ya se rebelaba contra este acto como cosa que no podía tolerar. Versículo 7 dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Hasta dónde llegaba el amor de Dios? El Señor se las tragaba, hermanos. El Señor tenía una paciencia. Ahí lo conocía tal cual como era. Sabía cómo iba a reaccionar. Sin embargo, Pedro, calma. Ahora no lo entiendes, pero ya lo vas a entender. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús, ¿cómo reacciona? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lo paró en seco, lo detuvo. No me lavarás los pies jamás. Qué característico de Pedro en reaccionar tan directo, enfático, violento. Era por su carácter fuerte y explosivo que Jesús lo conocía muy bien, y es la razón por la cual le responde con tanta firmeza y autoridad: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermano, Pedrito es de aquellas personas que piensan en voz alta. ¿Conocen a alguien ustedes? ¿Ah? De repente usted está conversando con alguien y alguien dice y empieza a hablar y está pensando en voz alta, hermano. A veces a las mujeres les cuesta pensar en silencio. Pedro, cuando Jesús le dice esto, Pedro respondió, reaccionó rápidamente. Probablemente se recordó de una experiencia similar que tuvo anteriormente. En Juan 6, 67, 68 dice: ¿quieren acaso irse ustedes también? ¿Se recuerdan esa experiencia? Jesús en Juan capítulo 6 está hablando sobre el pan, está hablando del maná que Moisés le dio. Pero ahora él hace la comparación. Dice, ellos comieron el pan y murieron. Pero el pan que yo les daré es mi cuerpo y mi bebida es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué pasó ahí, hermanos?
Allí, muchos discípulos dice que se fueron, multitudes. Y ahí Pedrito, ¿qué le dice? Señor, es dura tu palabra, ¿quién la puede soportar? En otras palabras, Señor, baja los niveles. ¿Para qué? ¿Para qué te vas tan profundo? ¿Quieren ustedes también irse? Fíjense, ¿cómo vemos a un Jesús tan directo en ese tiempo y ahora Él baja a una condición de siervo de tanto amor? Es que el amor de Dios, el conocer la verdad, lo mejor para nosotros, Jesús tenía que actuar así. Él sabía, hermano, que tenían que entender esto los discípulos. Pedro respondió, reaccionó rápidamente. Probablemente fue porque se recordó de esta experiencia. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En Juan 6 fue lo que le dijo. Y aquí en el 9, Pedro dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Aleluya. ¿Por qué reaccionó así Pedro, hermano? Así como espolvorita que salta, pero ahora, cuando Jesús actúa así, baja inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él es uno de los limpios. Lo van a entender. El significado del lavado de los pies, versículo 10 al 12, dice, y aquí está, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? El significado. La clave para entender el significado del lavado de los pies está justamente en la palabra clave que es lavado. Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El lavado se refiere, hermanos, a la conversión, a la regeneración. Cuando se produce, cuando una persona se convierte a Cristo, cuando se convierte a Cristo, es despertado, hermano. Y ahí viene la experiencia del lavado. Dice, aquello a lo cual Pedro no podía someterse fue que su Señor sirviera como criado. Pero toda la obra salvadora de Cristo fue una serie continua de semejantes servicios, terminada con el más grande sacrificio y trascendente de todos los servicios, entregar su vida en rescate de la nuestra. Eso era lo que a él le molestaba. Es que mire, Pedro era como esas personas que son negro o blanco, frío o caliente, sí o no. ¿Te odian o te aman? No hay términos medios. Así era Pedrito, hermano. Por eso que reaccionaba de esa manera. Pero ¿qué es lo que había en él? En él había una estima para con el Señor tan grande. Él era el protector. Él era el que lo cuidaba. Entonces, en un momento que su ídolo, su Señor, baje esa condición, ¿por qué? Porque todavía están los conceptos humanos. En la actualidad, ¿cómo es? ¿Acaso en la iglesia no es igual?
En la iglesia, entre una persona más conocimiento va adquiriendo. ¿Qué pasa? Contigo no hablo. Tú no sabes. Yo hablo con los que están arriba. Ahora, incluso para ser pastor, según el tamaño de la iglesia, es la cantidad de títulos que debe tener el pastor. Los pastores que no tienen doctorado o magíster son para la iglesia chiquitita. Ya. Entonces, el Señor dice, todos mis servidores serán iguales y la única grandeza conocida será la grandeza de la humildad y devoción al servicio a otro. En esto consiste, hermano, la enseñanza que Jesús está dando y lo que debe existir en la iglesia. Nosotros somos llamados para servir, no para ser servidos. ¿Ok? ¿Ok? Eso es lo que Dios, el Señor está enseñando. Yo, el Señor de señores, me humillo hasta lo sumo y les sirvo a ustedes. Cristo vino a servir, hermano. Nosotros somos rescatados del mundo para servir, hermano. Para servir al Señor nomás, a Él yo le sirvo, no a ti. No, entre ustedes. El que descienda más al practicar estos servicios de humildad y sacrificio personal, subirá más alto y ocupará el lugar principal en aquel reino. Amados, el tribunal de Cristo, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, a los salvos, a los redimidos, a los limpios, ¿dónde vamos a ir? A las nubes y vamos a tener una tremenda fiesta. Pero allí en esa fiesta, antes el Señor dice, para. Vamos a arreglar cuenta. ¿Qué es lo que el Señor va a pedir? ¿Qué es lo que nosotros hicimos acá? Allí serán entregados los galardones. Allí recibiremos las coronas. ¿Por causa de qué? ¿Qué es lo que nosotros hicimos aquí en la tierra? ¿Hasta dónde llegó nuestro servicio? ¿Me están entendiendo? Esa es la enseñanza que Jesús está dando. Si Pedro entonces no podía consentir que su Señor se rebajara tanto como para lavarle los pies, que era una limpieza inferior, ¿cómo permitiría que fuese servido por él en otra limpieza superior como la de todos sus pecados en la cruz? Jesús también les tuvo que hacer entender. Si ustedes no aceptan ahora que yo lave sus pies, es porque no han entendido nada. Entonces, cuando ustedes me vean en la cruz, ustedes no van a regresar porque él sabía que se iban a ir. Iban a regresar, ¿por qué? Porque resucitó de entre los muertos. Lo que él estaba enseñando es la verdad. Entonces, ellos tenían que entender que el cristianismo, hermano, es servicio. ¿Aló? Es servicio, hermano. El que sirve y el que no sirve, ya. Hacía tiempo que no lo decía, ya me había olvidado. El que está lavado, el versículo 10 dice, Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aún que no todos. Esta declaración nos está enseñando que hay dos tipos de lavado. Uno, lavado completo. Y el otro, el lavado de los pies y manos. ¿Ok? Hay dos tipos de lavado.
Como dije anteriormente, el primero, más todo, está todo limpio. Esta declaración es muy instructiva. De las dos limpiezas, una indica aquella que se realiza al comienzo de la vida cristiana. Ya Maurito, estoy listo. Que incluye el completo perdón de nuestros pecados y libertad de toda culpabilidad y la entera liberación de él como una vida manchada. En otras palabras, teológicamente, es lo que la teología enseña de la salvación, regeneración. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador y en él se despierta su espíritu y él tiene convicción de pecado, se arrepiente de sus pecados, en ese momento, hermano, se produce la conversión. Es el lavado, un lavado completo. Es cuando el espíritu de la persona es despertado y de ahí comienza su proceso de santificación. ¿Ok? El primer lavado es automático, es inmediato y acompañado de un proceso de regeneración o santificación que nos toma toda la vida. Pero ese primer lavado, todo está limpio. ¿Qué está indicando? ¿Cuál era la condición de Judas? Judas participó de todo lo que Jesús hizo, de todos los galardones, de todos los títulos, llegó a ser el tesorero. Pero él no era salvo, no era limpio. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué lindo, ahí está 1 Corintios 6, eso lo leen ustedes en su casa. Esta limpieza se efectúa una vez para siempre y no se repite nunca. Si tú no has sido lavado completamente, todavía no eres salvo. Mientras tengas vida, tienes oportunidad de serlo. En el lenguaje de la teología de la justificación y la regeneración, esta limpieza se efectúa una vez para siempre y no se repite. La otra limpieza, la de los pies, la que estamos viendo, es tal como la que necesita alguno que camina desde el baño debido a su contacto con la tierra al piso. Esta limpieza se refiere, hermano, a la limpieza de la suciedad de la vida misma, del momento. Hay que tener, por eso que hay que tener paciencia, hermano, cuesta, pero hay que tener paciencia. Tenemos que tenernos paciencia entre nosotros. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Pero la única manera en que nosotros vamos a ayudar es teniendo amor, teniendo compasión, ayudando, lavando los pies, hasta que llegue el momento que la persona se produzca el cambio. Dice, se nos enseña a buscar limpieza diaria, cuando después de haber sido adoptados como hijos, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Ya se me acabó. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Eso qué significa? Que nosotros diariamente tenemos que limpiarnos. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con quién empezamos primero? El jueves. Cierren sus ojitos. Padre Celestial, en este momento te adoramos, te bendecimos. Señor, realmente que esta palabra despierte en nosotros la humildad que tú tuviste al humillarte hasta lo sumo, solamente para servir,
Señor, no son los títulos, no son los puestos, no son los nombres, es cuánto nosotros nos humillamos para servir a otros. Que este día, Señor, esta palabra sea de revelación y llegue al punto en que estemos buscando la ocasión, la oportunidad. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil a mi hermano, a mi hermana, a la iglesia, a puerta abierta? ¿Cómo puedo yo ayudar, servir? Señor, qué lindo será aquel día en que tú hagas una obra tan perfecta en nosotros, que estemos, Señor, declarándonos cada vez siervos inútiles, que solamente servimos para servirte a ti. Que tu bendición sea con cada familia y que esta palabra, Señor, quede atesorada en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.